Pues muy buenas tardes, chicos. A todo el que esté por aquí, bienvenido. Y nada, muchísimas gracias por todos los nuevos seguidores que tengo, que son unos cuantos. Y nada, que ya somos bastantes más de 200, cosa que yo no me esperaba. Así que, como no me voy a entretener mucho en presentaciones ni historias, y tengo aquí esperando al invitado de hoy, paso ya sin más dilación a presentároslo. Que bueno, muchos de vosotros ya lo conocéis. Eh, el señor director de GPCast, don Carlos Farazal. Muy buenas tardes, Charlie. O sea que ahora soy invitado. Bueno, o colaborador, o. Muy buenas Pues aquí tardes. estamos, aquí estamos. Me ves todo el mundo diciendo, coño, pues sí, Charlie. Bueno, he estado manteniendo cierto misterio creo que hasta ayer, que ya comenté que eras tú y el que venía, y digo, bueno, así digo, si consigo más, ¿cómo es? Más Yo, visualizaciones y más videos y todo eso, pues mira. yo vengo para echarle una mano con el chat, poco más. Bueno, he puesto de fondo habéis visto la presentación, que era el Ferrari de este año, porque me ha gustado mucho y he utilizado esa imagen de fondo. Si me decís que hay algún problema con el chat para visualizarlo o eso, en un momento lo podemos cambiar y que se visualice un poquito mejor. De momento no sé si hay algún problemilla o va todo bien. Yo creo que va bien, ¿eh? Por lo que estoy viendo aquí. Vale. Bueno, pues si te parece comenzamos ya con la primera imagen que he puesto, que la del Alpha Tauri. Es verdad que Alpha Tauri no nos ha facilitado tampoco como otros, ¿no? En sus presentaciones muchas imágenes ni mucha información. Pero voy a comenzar por el Alpha Tauri porque no voy a hablar, ojo, de esas fotografías que han aparecido del. Un momentillo. Ay. De esas fotografías que han aparecido del Red Bull en el Shakedown ese que han hecho en Silverstone. Primero porque son de muy mala calidad. Están muy movidas. Me imagino que, Lógico. me imagino que está hecho adrede. Simplemente para generar expectación. Luego hay una foto en la que están metiendo el coche en boxes. O sacándolo. No sé si están sacándolo o metiéndolo del garaje, en la que se ven cosas muy extrañas por la perspectiva desde la que está hecha la foto, y me imagino que también por intentar ocultar cosas, seguro, vamos, de eso no me cabe la menor duda. Entonces por eso no voy a hablar del Red Bull, pero sí voy a hablar del Alpha Tauri. Y voy a hablar del Alpha Tauri además en clave Red Bull porque al utilizar la misma unidad de potencia, y por lo poco que he podido ver en las fotos de mala calidad del Red Bull, creo que el concepto de lo que es la tapa motor y los pontones es muy parecido. No digo que sea el mismo, pero realmente es muy parecido. Voy a empezar por el Alpha Tauri para enseñaros un poquito qué es lo que pretende esta gente. Estáis viendo ahora mismo la tapa de motor. He dibujado unas líneas en discontinuo para indicar por dónde irían los diferentes contornos, y otras líneas en continua pues para que se vea un poco en contraste y así se pueda discernir, ¿no? Mejor por dónde va el diseño del pontón, por dónde va el diseño de la tapa motor desde el anclaje del halo, y por dónde va la parte inferior del monoplaza. Porque en realidad lo que hace Alpha Tauri es crear dos canales diferenciados. Esas flechas azules que os he puesto indican esos canales, y luego una parte superior pues básicamente para aprovechar la aleta de tiburón y que ese aire vaya muchísimo mejor canalizado al ala trasera. Si vamos desde abajo hacia arriba, veréis que, como todos los monoplazas presentados hasta ahora, el Alpha Tauri también tiene en la zona exterior de la entrada de lo que es la entrada al canal inferior del monoplaza, esa pletina lateral o ese paramento que se coloca ahí en el lateral. Tiene también ese escaloncito que tienen todos los monoplazas. Eso lo van a llevar todos. Unos lo llevarán de una forma, otros de otra. Ahora, luego veremos en Mercedes, porque en Mercedes han hecho una solución muy inteligente, o muy interesante, mejor dicho.
Y esto está hecho, es profeso, ese escaloncito, para generar un vórtice que ayude a que el aire sea capaz de dibujar mejor todo ese contorno y el aire no trate de meterse debajo del monoplaza. Otra forma más de intentar que ese aire no me enturbie todo el flujo que pasa por la parte inferior del monoplaza. Y que, como hemos dicho muchas veces con Charlie, que Charlie sabe que insistimos mucho en eso, si el aire que viaja por fuera entra en la parte inferior, la presión en la parte inferior aumenta y por lo tanto mi coche se levanta y se malogra el efecto suelo en este caso. Las líneas azules que he pintado por debajo del pontón, pues significaría eso mismo. Básicamente el aire que pasa por esa zona dibuja ese contorno. Y el labio de spoiler, que aquí no está bien diferenciado, ese pequeño labio que van a colocar todos, ahora os lo enseñaré en otras fotos de otros coches, que ahí se ve mucho mejor, intentará evitar que ese aire que viaja, esas líneas azules que he dibujado por encima, vayan por donde deben de ir y no traten de colarse por la parte inferior. Si seguimos subiendo por encima del pontón, pues Alfa Tauri en concreto ha hecho otro canal adicional. No sé si recordáis el Ferrari el de 2013, el de 2012. Tenían un pontón muy parecido, un pontón que estaba muy alargado y que creaba dos canales. Uno por la parte inferior del pontón y otro por la parte superior. Pues aquí el tema es algo parecido. Y digo parecido porque en este caso concreto lo que se pretende es que el aire que va, donde veis las letras de Alfa Tauri, he hecho una línea continua en amarillo, bueno, pues esas líneas azules que van por encima de las letras de Alfa Tauri, lo que pretenden es alimentar a la parte superior del difusor. Esto lo he explicado muchas veces, pero lo vuelvo a explicar de nuevo. Si vamos, que es un concepto realmente que se usa en aerodinámica desde los años 80 prácticamente. El tema está en que el difusor funciona, ya sabéis que es un plano inclinado, el cual hace que vaya aumentando la presión desde la parte donde está la entrada de aire, la más pequeña, va ampliando, digamos que ese área se va ampliando hasta que se hace grande y el aire sale. Va ganando presión. El aire que tiene poca presión va ganando gradualmente más presión. Lo que ocurre es que cuando el aire gana presión, ocurre otro fenómeno, por el efecto Bernoulli, que el aire se frena, va más despacio. ¿Qué hago con ese aire? Repito, que van por encima de las letras de Alfa Tauri, esas flechas azules que van a alimentar a la parte superior del difusor. Bueno, ese aire tiene más velocidad, tiene más energía cinética. Va a empujar al otro aire que está saliendo del difusor y va a ayudar a que el difusor vaya expulsando aire de una manera más sencilla. En el caso de los coches con efecto suelo, no hace falta alimentarlos de aire como se alimentaban a los coches del año pasado. El año pasado era más crítico, en este año no va a ser tan crítico, pero es interesante. Y es muy interesante que Alfa Tauri precisamente haya hecho este canal adicional para alimentar al difusor. Y creo que lo ha hecho también con otro motivo, o por lo menos me hace pensar que se haya creado ese canal adicional porque el empaquetamiento de la unidad de potencia Honda, porque sigue siendo Honda, aunque Red Bull haya hecho Red Bull Powertrains y demás, etcétera, pero el motor y la unidad de potencia siguen siendo Honda. El tema está en que al crear ese canal adicional entiendo que Red Bull lo que ha hecho ha sido compactar la unidad de potencia al estilo Alpine. Y como van a hacer muchos, a pesar de lo que la gente criticó mucho al Alpine el año pasado, van a empaquetar la unidad de potencia y la van a hacer a lo alto. Digamos que radiadores, conductos de refrigeración, conductos de alimentación, de hidráulica, etcétera, van a ir todos desde abajo hacia arriba. Es un poco contraproducente en el tema de centros de masa, pero aerodinámicamente y sobre todo con un coche de efecto suelo es muy, pero que muy interesante, porque si yo coloco todos esos elementos hacia arriba y estrecho la unidad de potencia, el volumen que me ocupa, tengo más espacio para generar o para crear unos canales inferiores de efecto suelo más grandes. Y si los canales son más grandes, puedo manejar más flujo de aire. Y si puedo manejar más flujo de aire, pues lógicamente pues tengo más de presión. Una pregunta. ¿El tamaño de esos canales está estipulado por el reglamento de alguna manera? No. El tamaño... O sea, el tamaño de la entrada
y de la salida de esos canales sí está estipulado por reglamento, pero el volumen que ocupa el canal es a libre elección de los equipos. Por eso también, y se habrá fijado la gente, hay muchos diseños diferentes, con pontones, unos mucho más estrechos, otro está recogido por aquí, el otro está más adelante, el otro está... ¿Por qué? Porque la FIA ha decidido no limitar el tamaño del canal. Es decir, el fondo ahora mismo tiene varias limitaciones. Absoluta, casi. Eso es. Tiene varias limitaciones, pero las limitaciones son más por la parte superior que por la parte inferior. Lo que sería la cara que da al suelo del fondo, esa parte no... Las limitaciones son muy poquitas. Entonces los equipos, realmente el meollo, insisto porque lo dijimos ya en los vídeos de la reglamentación técnica cuando estuvimos haciéndolos hace aproximadamente un mes, creo recordar. Esos que se tienen que ver, ¿no? Que pongo ahí. Esos que se tienen que ver, correcto. En esos vídeos insistimos mucho en que la clave del diseño va a ser la parte inferior del monoplaza sobre todo. Un monoplaza es un todo y por supuesto que todo hace su función y todo es necesario, pero la parte inferior del monoplaza va a ser la más importante. Y por eso ya digo, esa colocación que vamos a ver en todos los equipos y que ya la estamos viendo, cómo buscan aumentar el espacio disponible o el volumen disponible en los laterales del vehículo al estilo de lo que hacía Alpine el año pasado, curiosamente. Alpine y otros equipos, ¿no? Pero me refiero al Alpine concretamente porque me acuerdo que se le dieron muchas vueltas a aquella joroba y por qué Alpine tenía el motor y los radiadores colocados más centrados y más arriba y que eso tal y cual. Bueno, pues en un coche con efecto suelo es muy importante hacer que el canal inferior sea más voluminoso. Pero claro, si es más voluminoso, me ocupa un espacio que antes ocupaban otras cosas. ¿Qué hago con esas otras cosas? Las subo, simple y llanamente. Y por eso digo, en esta foto se aprecia muy bien que la unidad de potencia Honda exige, o se ha hecho en este caso, este año, se le ha exigido por parte del diseño aerodinámico que se agrupen los elementos hacia arriba en vez de hacia los lados. Cosa que, bueno, para centro de gravedad no es lo mejor, pero aerodinámicamente sí es muy beneficioso. Y bueno, por último he dibujado las flechas de arriba, básicamente pues para indicar por dónde iría el aire, más o menos, en dirección hacia el wing y hacia el ala trasera. La aleta de tiburón en eso va a ser muy, muy útil, porque una aleta divide muy bien el flujo y hace que los flujos de aire que viajan por un lado y por el otro del vehículo se encuentren, digamos, más tarde y no se estorben el uno al otro. Entonces al final eso es beneficioso también a la hora de generar carga con el ala trasera, que este año se supone que deben de perder bastante carga por ser el ala. Si os habéis fijado, los endplates no terminan como el año pasado, que eran como dos paredes verticales y los elementos que generaban carga estaban encastrados ahí dentro y estaban rodeados de esas dos paredes verticales. Ahora no, ahora están libres. Ahora realmente tienen, digamos, una continuidad, ¿no? Todo el endplate, y no hay una zona en la que diga aquí se ha terminado, aquí empieza realmente otra cosa. Eso va a generar que se pierda bastante carga aerodinámica con esas alas y por lo tanto pues haya que recuperarla de otra forma, entre ellas el efecto suelo, pero aparte pues canalizando mejor ese aire hacia la ala trasera y demás historias. En otro orden de cosas, la imagen frontal, ya os voy a enseñar directamente lo que yo he visto. Aquí pocas cosas os puedo decir porque realmente, repito, el render de AlphaTauri, la verdad es que estoy seguro que van a cambiar muchísimas cosas y que cuando nos enseñen el coche, pues hay zonas, por ejemplo la punta de la nariz, hay otras zonas como esos flaps superiores que presentaron en el render que van a cambiar, eso está más claro que el agua. Y luego también seguramente la zona de los pontones también sufra algunos cambios. De todas maneras, pues la tónica de este año, pontones pequeñitos, cuadraditos, estrechitos, entradas estrechitas. Una entrada superior en lo que es el snorkel o el scoop, como dicen los ingleses, en la entrada de aire, redondita, bastante ovalada y grande. Y luego el ala, pues lo típico. El ala en flecha es obligatoria por la FIA. O sea, quiero decir,
el que el ala delantera tenga esa forma de flecha, eso es obligatorio por la FIA porque digamos que los planos de referencia que indica la FIA en la normativa y los volúmenes que hace que ocupe el ala delantera, al final hacen que tu diseño por obligación tenga que tener esa flecha. Que si no recuerdo mal son 20 y algo grados, 22 o 25 grados aproximadamente de inclinación, digamos si lo miráramos en una vista cenital, pues aproximadamente el ala estaría así, bueno, más o menos como tengo mis manos, y eso sería alrededor de unos 23, 25 grados, no recuerdo bien ahora cuánto. Una pregunta, ahora que estamos viendo la vista frontal y la entrada de los pontones. Pregunta el señor Moratilla si es obligado que haya entradas de aire en los pontones. Y entre paréntesis dice que ya sabéis por qué lo dice. Bueno, sí, obligatoriamente porque desgraciadamente para los aerodinamicistas la mecánica necesita refrigeración. El motor térmico necesita mucha refrigeración y entonces pues y la electrónica, no tenemos que olvidarnos que la electrónica también necesita refrigeración. Entonces sí, obligatoriamente tiene que haber pontones. Por los aberturas en los pontones. ¿Cómo? Aberturas en los pontones. Ah, sí, correcto. Sí, sí, he dicho pontones, pero me refería a eso, a la entrada de aire. Sí, tiene que haberlas. Obligatoriamente tiene que haberlas. Pasa lo mismo que con los espejos. Bueno, no pasa lo mismo, perdón, porque con los espejos sí es obligatorio por normativa. Si los aerodinamicistas fuera, los espejos estaban eliminados de un vehículo. Pero como no queda más remedio, bueno, pues diseño lo mínimo que me pida la norma, pues eso es lo que yo coloco. Mirar por los retrovisores de cobardes, como en informática hacer backups es de cobardes, pues lo mismo. Pues exactamente igual, a esta gente le gusta vivir al límite y entonces, bueno. El tema, ya digo, el tema de las entradas de aire en los pontones, porque ya, aparte de que la normativa lo tiene registrado y te obliga a una serie de formas, etcétera, y de curvaturas que ya estuvimos comentando, es que desgraciadamente los motores térmicos y la electrónica y las baterías necesitan refrigeración, y ese aire caliente hay que sacarlo, y la única manera de sacar ese aire caliente por disipación sería un proceso demasiado lento y demasiado costoso. Entonces lo que se hace es introducir aire frío y que ese aire frío se encargue de arrastrar ese calor. Y una cosa, Jero, sin entrada de aire, pero con branquias que al pasar el aire más rápido por encima lo extraería, ¿no? Ay, pero eso sí sería un problema, porque si el aire caliente que yo tengo en el interior está muy parado, el aire que es frío que pasa por el exterior al tener mucha más densidad, lo que va a hacer es dejarme ese aire caliente encapsulado dentro del contorno, ¿no? Y prácticamente no me va a servir de nada. Al final el aire frío tengo que introducirlo de manera frontal contra ese aire caliente para que ese aire caliente se vea empujado y expulsado. Es una de las razones por las que los coches de calle tienen que llevar un electroventilador, porque cuando el coche de calle se mueve a velocidades relativamente bajas, la temperatura aumenta, llega un momento en que se alcanza ese límite del termostato, aproximadamente a unos 90 grados Celsius, 87, 92 suele ser el esquema, y se activa el electroventilador. ¿Por qué? Porque no hay suficiente flujo de aire en ese momento para que se pueda expulsar ese calor. Si no hace falta irse al coche de calle, el coche en cuanto entra en boxes inmediatamente le mete ventiladores. Correcto. Vale. Sí. A ver, para no irnos mucho del tema, ¿permite esta normativa, dice siempre al norte, el SDACT o el FDACT? No hacen falta. No hacen falta, vale. No. El SDACT, por ejemplo, en principio no he leído nada en contra de lo que es el SDACT. Es posible que lo usen los equipos porque el SDACT ayuda mucho al apoyo aerodinámico delantero. Pero el FDACT, por ejemplo, no hace falta desde el momento en que se inventó el DRS. O sea, vale, en el momento en el que se inventó el DRS, el FDACT ya no tiene sentido. Tiene sentido. Y hablando de agujeros, dice Perchi, ¿en el morro puede haber orificios? Sí, para ventilación del piloto se permiten orificios en la nariz. Que por cierto, luego el del Ferrari voy a explicar una cosita muy curiosa que me ha parecido interesante.
La FIA sí, tiene contemplado en el reglamento que haya agujeros frontales en lo que es la nariz del monoplaza, pero especifica que sea con fines de refrigeración del piloto exclusivamente. Ya, pero Eso sí lo especifica. yo abro el agujero que va justo por encima de la visera y a lo mejor consigo un flujo de aire con más presión apuntando a la toma de aire, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que además por capilaridad se puede llevar el aire a donde te interese. Así que bueno, pero ya digo, yo eh, ciñéndome exclusivamente a la normativa dice que con fines de refrigeración del piloto sí, se pueden abrir una serie de orificios, concretamente en la zona de la nariz y en la zona del morro, para poder alimentar de aire fresco al piloto y con unas formas, digamos, un área concreta y en un sitio concreto, más o menos. Pero bueno, es lo que decimos. Luego después se puede... Todo eso se puede interpretar. Visto ya el... Visto. Visto ya el Alfa Tauri, paso al... Iba a hablar un poco del Alfa Romeo, pero el Alfa Romeo realmente lo único que hemos visto ha sido el... Espérate, no me va a dejar. A ver. Ahí. Ahora. Del Alfa Romeo solo hemos visto estas imágenes. Una cosa curiosa que me pareció es que para ser unas imágenes entre comillas furtivas o algo que decían que se viera la publicidad perfectamente del coche y eso pues me pareció bastante curioso. Pero bueno, hablando de los shakedown y demás, ahora que están tan de moda, pues ahora que os he enseñado sí, ahora que os he enseñado esta imagen, me he fijado concretamente en estas tres cositas. El contorno del pontón me ha parecido bastante voluminoso, bastante más que en el Alfa Tauri. En el Alfa Tauri estaba todo más compactado, más metido hacia adentro. Sin Pero embargo, Jeremy, es que esa foto me da como que está estirada en los sí, lados, sí, ¿verdad? no, sí, no. Y además, concretamente en mi caso, debido a que yo uso esta resolución de 1280 x 720, se me ha achatado un poquito. Eso ya... Como la Tierra, se ha achatado por los polos. Correcto. Pero más que en el volumen, no quiero que os fijéis en el volumen, quiero que os fijéis en la forma. Concretamente la entrada de aire se ha dividido en dos con la entrada de aire superior, la que alimenta el motor y también sirve para refrigerar electrónica y algunas cositas más. Se ha dividido en dos, pero físicamente, o sea, quiero decir, otras veces, de hecho lo veremos ahora en otro monoplaza, en la toma de aire superior, en el scoop, va la forma de la barra antivuelco. Bueno, lo que antiguamente era la barra antivuelco, ahora lo que es una forma en fibra de carbono que hace el arco, precisamente para lo mismo. Para una función que el halo, digamos que es como redundante en eso. O sea, quiero decir, el halo no sería necesario. Tenemos ese antivuelco que precisamente evita la intrusión en el cockpit, pero bueno, eso ya son otras consideraciones. Y tenemos esa forma ahí. No sé lo que está tapando Alfa. No creo que esto sea, quiero decir, definitivo. Esa pieza que va ahí alojada en la parte frontal, dividiendo las dos entradas de aire físicamente de una manera como no he visto en ningún otro monoplaza. Así que me imagino que esto son pruebas de Alfa Romeo y que luego esto cambiará de todas maneras. Y por otro lado, repito, el volumen que ocupan los pontones es algo mayor. Y ahora me explico porque en la siguiente foto se va a ver muy bien la entrada de aire en el pontón. Y lo que he dibujado abajo, a la parte más baja en el fondo, es el splitter. Ese labio de spoiler que os he dicho desde que empezamos con los vídeos del reglamento técnico y con las otras presentaciones. Es un labio de spoiler que lo que pretende es evitar de nuevo lo mismo que llevamos comentando todo este tiempo, que el aire que viaja por la parte superior del fondo, que lleva más presión, trate de aumentar la presión en la parte inferior del monoplaza. ¿Cómo actúa este labio de spoiler? Pues muy fácil. El aire que viaja por la parte de arriba va algo más despacio que el aire que viaja por abajo. Va bastante más despacio. Lo que hace es energizarlo. Digamos que se genera un vórtice en esta zona. El aire automáticamente pasa a girar en remolino. Y el tema está en que al acelerarse y al girar en remolino se aleja del vehículo. El aire automáticamente hace el recorrido hacia afuera del vehículo. No me interesa, ese aire no lo quiero.
Entonces lo saco. Y lo que comentaba de los pontones del Alfa Romeo, que lo tenéis aquí, son, aunque en esta foto se ve algo más lejos del coche, pero efectivamente estos pontones, para mí, la entrada de aire ahí es muy grande. También está condicionado porque, como veis, el pontón se corta bastante pronto, ¿no? Digamos que hay como un corte muy fuerte en la zona por delante de la rueda delantera. También es cierto, y repito, que estas imágenes no son las mejores del mundo, desde luego, para analizar un coche. Y como veis, aquí os lo he dibujado, y he dibujado ese área enorme que hay ahí para el paso de aire. Realmente habría que verlo luego en una presentación, y sobre todo cuando lleguen a Montmeló. Desgraciadamente no creo que podamos verlo, pero en Bahrein ya sí veremos Yo algo. creo que vas a ver más de lo que te esperas. Bueno, yo sí, ojalá. Ya lo verás. Y el tema es ese. Hay cosas aquí que me dan la impresión que son de un estadio inicial de diseño. No tan inicial como para... O sea, inicial no, porque si fuera inicial, apañados íbamos que en marzo tienen que tener el coche ya listo para correr en Bahrein. Entonces no, eso tampoco es. Pero sí me da la impresión de que esto está todavía... le faltan horas de cocción a este coche. Y están intentando averiguar a ver qué es lo que falta. Lo que sí me ha llamado... La crockpot, sí. que es de cocción lenta. Sí. Y el tema es que una cosa que me ha sorprendido del Alfa Romeo es el ala delantera. Que hasta ahora Alfa Romeo, en estos años anteriores, está usando un ala delantera con un efecto outwash, que es como se llama estas alas delanteras. Ahora voy a poner otra vez la otra imagen. Aquí. Ese escalón que hace al final del ala, antes de llegar al endplate, eso lo que genera es hace que el aire esquive la rueda delantera, salga hacia afuera. Bueno, pues el tema está en que hasta ahora Alfa Romeo había usado un tipo de ala delantera, si os acordáis del año pasado y de los anteriores, con muchísimos los flaps interiores, la zona interior mucho más pronunciada, mucho más alto de lo que estoy viendo en estas imágenes. Pero por otra parte, cuando Ferrari presentó el monoplaza, también vi una ala delantera bastante parecida a esta. Entonces me hace pensar que sí, que todo esto evolucionará y irá hacia el diseño parecido al de Ferrari. Y hablando de Ferrari, vamos a pasar... sí, bueno, voy a enseñaros antes el Williams, que también causó bastante expectación. Del Williams tengo poco que decir. Esta no la había modificado. Un segundillo. A ver, ahora creo que se verá. Esta se me había ido de madre. Del Williams tengo poco que decir. He cogido las imágenes del shakedown, las que se facilitaron. Me ha llamado la atención el scoop bastante grande. Por cierto, he estado observando que en los motores Mercedes ocurre eso mucho. Tanto Mercedes, McLaren, el coche de la presentación, ahora Williams, y Aston Martin creo que también no escatimó en entrada de aire en la parte superior. Así que me imagino que, repito, que por eso mi pensamiento se dirige hacia eso, hacia que gran parte de la hidráulica y refrigeración del vehículo se han llevado hacia el centro y hacia arriba, lo mismo que ha hecho Red Bull. Y por eso esta entrada más gordita no llega al nivel de Alpine el año pasado, que la entrada propiamente dicha era bastante más estrecha, pero luego se hacía muy grande, ¿no? El bulbo por la parte de atrás. Pero sí, en esta fotografía se aprecia que la entrada es bastante voluminosa. Sí. Y eso, el ala delantera también lo mismo, con poco efecto outwash. Sobre todo genera bastante carga en la parte interna. Pero también es cierto que como tienes ese plano principal que baja en la punta de la nariz, me imagino que Williams ha buscado centrar la carga que genera el ala delantera, llevarla más al centro del vehículo por temas de equilibrio aerodinámico en este caso. Y por lo demás, bueno, pues un diseño a priori bastante convencional para mi parecer. Pero luego si nos fijamos en la foto, voy a poner esta.
Ahora, claro, ahora me lo... Vamos a ver. Ahora. Aquí, si te fijas en esta foto, sin embargo, aquí ya sí ves cositas, más cositas interesantes. Cuando quiera que me lo cambie. Digo que vemos más cositas interesantes. El morro ya no se ve, ya parece diferente. Se ve un... Me recuerda el diseño. Lo dije el día que creo que con los chicos de Keep Pushing. Estuve comentándolo porque me recuerda el diseño al FW14, a los Williams de principios de los años 90. En el morro, ojo, y las reminiscencias. No estoy hablando porque, claro, este coche y los Williams aquellos se parecen lo mismo que un huevo o una castaña, pero realmente me traen reminiscencias de... Me traen reminiscencias de aquello. Y ya digo, como todos, como ya adelantamos, la punta de la nariz va a molestar muy poco o prácticamente nada, ya que no va a poder levantar mucho por encima del plano principal. Va a molestar muy poco a ese plano principal y por lo tanto se va a retrasar. No hace falta que se retrase mucho, solo hace falta que sean unos pocos centímetros con respecto al plano principal y ya no hay problema. Con que el borde de ataque y un poco más de superficie del plano principal queden libres es suficiente. Y quería enseñaros esta imagen para que veáis cómo se diseña la parte de las suspensiones traseras, cómo se llevan hacia arriba el triángulo superior, el triángulo inferior, y esa flecha que he puesto sería el tirante pull rod. En este caso pull rod por eso, porque es atracción. El tema, ya digo, es que para dejar espacio, que he puesto ahí esa elipse, ¿no? Para indicaros por dónde va el canal inferior del monoplaza, para dejar todo ese espacio, Williams ha tenido que llevar la refrigeración, seguramente lo mismo que el año pasado Alpine, a la parte superior, parte de esa refrigeración, recortar ese pontón y por lo tanto dejar un espacio mucho mayor para el aire que viaja tanto por la parte superior y sobre todo para el canal inferior, ese volumen del que os estoy hablando desde el principio de la transmisión, para que el canal inferior pueda ser más voluminoso, para que ese difusor tenga más volumen con el que trabajar y por lo tanto se pueda generar más depresión en la parte inferior del coche. Que lo consigan o no lo consigan, eso ya es otro tema. Yo lo único que os explico es las intenciones, ¿no?, que tienen con estos lógicamente diseños. Efectivamente. Luego el tema de la aerodinámica siempre pasa lo mismo. Cuanto más rápido seas capaz de ir, más carga podrás generar, pero si no tienes un motor lo suficientemente potente para poder ir rápido, pues tendrás un problema. Entonces es siempre lo mismo. Pero bueno, ya os digo, el tema está en que, como he estado también escuchando y viendo que había gente que hablaba de que ahora se iba a usar la pull rod delantera, porque tal, porque cual, la push rod trasera, porque había que dejar más espacio. Bueno, en este aspecto la mayoría de monoplazas o la mayoría de equipos han elegido el sistema que llevaban usando hasta ahora, push rod delantera y pull rod trasera. McLaren, por ejemplo, sí eligió pull rod delantera y push rod trasera, o por lo menos en la presentación nos lo enseñaron así. Y Aston Martin, por ejemplo, sí decidió utilizar push rod delantera y pull rod trasera. O sea que depende de un poco de la filosofía que quieran usar. Parece que Red Bull, por las imágenes esas que se han visto raras, también habría elegido pull rod delantera. Pero ya digo, eso... repito porque me han preguntado mucho y insisto, la diferencia entre pull rod y push rod no es cinemática. Es muy poca la diferencia que hay en dinámica. La diferencia es básicamente aerodinámica. Si quieres tener un canal adicional, si no quieres tener un canal adicional. Pero es que luego después, si necesitas un canal adicional en la parte trasera, pues puedes levantar esa pull rod perfectamente con, ya veis, con el triángulo bastante levantado con respecto al año pasado. O sea que en ese sentido tampoco le veo tanto problema. Y por último, pues una imagen que he querido escoger. Aquí tenéis. No sé si se aprecia bien, si no la amplío un poco, me lo decís. Porque puedo... Pero bueno, depende de lo que quieras contar. ¿Qué es la elevación del alerón delantero? No, uy, vale, me la he cargado. Bueno. Un segundo.
A ver, que la recupere. Vale. No, así no me gusta. Ahí, vale. Bueno, no era eso exactamente. Lo que quería explicar era precisamente cómo se eleva el aire. Como dijimos, en esta foto se aprecia muy bien. Cómo cambia ahora el flujo aerodinámico alrededor del monoplaza. Cómo por culpa de que ahora se ha eliminado el vórtice I-250, que sobre todo era uno de los grandes responsables de lo que ocurría. El agua ahora, como veis en la imagen, ya no se va tanto hacia los lados, como ocurría el año pasado. Llegando por las esquinas, porque se ha perdido el I-250, Sí, pero menos, pero mucho menos. He señalado ahí con flechas, lo que pasa es que se ve muy pequeño. Es que no sé si puedo ampliarla. Un segundillo. Si me dais un segundo, a ver si puedo... Porque sería... No sé si me la puedo llevar. ¿Pero eso pasa solo con el Williams? No, ha pasado también con el Mercedes. Por eso quería enseñaros estas imágenes. Bueno, y si no, luego os la enseño con el Mercedes igualmente. Lo que os señalo ahí con las flechas serían los vórtices que se generan todavía en los monoplazas. Porque aunque la FIA ha dicho que no hay... Que no, porque vamos a eliminar los vórtices. Se ha vendido como que esta normativa iba a eliminarlos. No, sí, bueno, sí. No, vamos a ver. Los vórtices no se pueden eliminar. Eso no es algo que... De hecho, la vorticidad existe en la naturaleza cuando vas a, por ejemplo, cuando vais al río, a cualquier río, sobre todo en los nacimientos, que es donde más rocas hay y más piedras, veréis que el agua viaja siempre en régimen turbulento. Prácticamente veréis remolinos y rizos y demás formas en el agua por culpa de esa vorticidad precisamente. Y en los monoplazas de Fórmula 1, debido a que son superficies finitas, que no son superficies totalmente planas, no son, por poner un ejemplo, no son un coche solar. No sé si recordáis los famosos coches solares, coches que no levantaban más de medio metro de altura o 60 centímetros con respecto al nivel del suelo, que parecen gotas de agua con ruedas. Bueno, pues hasta esos coches, que prácticamente no generan turbulencia, también generan una pequeña parte de resistencia, unos pequeños vórtices en sus puntas, porque precisamente es algo inherente a una forma, a un digamos, a una superficie o a un objeto sólido y a su superficie, mejor dicho. Entonces, en este caso, ya digo. Es que hablas de vórtices, me acuerdo del demonio de Tasmania. Pues más. Eso es un vórtice. Oye, dice el señor Moratilla que la altura del alerón delantero le sigue llamando mucho la atención. Es que lo que decimos, el aire tiene que entrar para coger los túneles del suelo del coche. Sí, por eso va tan... Hombre, supongo que se podría hacer de alguna manera entre el alerón, o sea, el alerón muy bajo y usar el hueco. Pero claro, ahí ya habría que añadir algún tipo de... Claro, es que... Sí, no, la cuestión está muy bien planteada. El tema está en dos digamos, en dos cosas fundamentales. La primera, efectivamente, como acaba de decir, hay que alimentar los túneles inferiores con aire. Entonces, cuanto menos tropiezos tengas en la parte delantera, pues mejor. Esos túneles inferiores reciben el aire mucho mejor. A finales de los 70, de hecho, y en el año 80 se presentaron coches con efecto suelo, y tú lo sabes bien, sin ala delantera. En muchos casos había circuitos en los que no llevaban ala delantera porque no hacía falta, realmente no lo necesitaban. En este caso concreto no van a eliminar el ala delantera, sería una locura con coches que desarrollan velocidades por curva muy superiores a aquello. Entonces el tema está primero en eso, pero también hay otro tema. Cualquier tipo de elemento aerodinámico como un ala, lo que en inglés se denomina también un airfoil, genera carga, sí, pero lo hace mediante una de las cosas que ocurre es que hay dos caras diferenciadas entre con más presión y menos presión de aire, ¿no? Entre, digamos, si trazamos su línea de cuerda, tenemos una cara superior en la que hay más presión y una cara inferior en la que hay menos. Cualquier alerón de Fórmula 1 hace eso. El tema está en que cuanto más cerca del suelo tengas ese alerón de Fórmula 1, mayor eficacia va a tener en la generación de carga. Pero hay una altura límite en la cual el alerón entra en lo que se conoce en efecto suelo.
En stall, en No, pérdida. bueno, Ah, en stall entraría en el momento en el que toca el suelo. O sea, en el momento en el que se ah, corta ese claro. flujo de aire, automáticamente el alerón entra en pérdida. ¿Por qué? Porque ya no hay esa diferencia de presiones. Entonces, el tema está en que el alerón va a entrar en efecto suelo, concretamente cuando el ala esté muy cerca del suelo. Si por los ingenieros fuera, eso se haría ya. O sea, no esperarían ni a mañana. Pero hay un problema. Las alas que trabajan en efecto suelo son alas que en cuanto el coche cambie de velocidad, haya un cambio pequeño de velocidad, el ala va a cambiar de carga. Y va a cambiar de carga muy rápidamente. Y eso puede generar un desequilibrio aerodinámico que además el piloto no va a advertir hasta que el coche no haya perdido realmente mucha carga o ganado mucha carga también, claro. Entonces, digamos que sería contraproducente hacer ese tipo de coche desde el momento en que el piloto no va a ser capaz de reaccionar a esos cambios en el tiempo requerido, porque Ya. estamos hablando de que en un mismo segundo el ala puede haber cambiado de carga 20, 40 o 60 veces. Entonces es una auténtica barbaridad. Cuando tú tienes en Fórmula 1, si un coche viaja solo no hay ningún problema. El coche va solo, Ya. el aire de delante está como está, no hay ningún problema. Pero es que tenemos 20 coches. 20 coches que a su vez van enturbiando el aire cada uno a su manera y modo. Entonces, cuando tú tienes un ala que entra en efecto suelo, es muy problemático cuando hay muchos coches por delante y un aire que está tan cambiante en tan poco tiempo. Por lo tanto, solución, levanto el ala. Al levantar el ala ya no tengo ese riesgo. ¿Por qué? Porque ya tengo más volumen de control por la parte inferior del monoplaza. Me viene bien para alimentar los canales, pero me viene mal porque el ala delantera ahora no va a generar tanta carga como generaba antes. Entonces, sí, realmente a los equipos les ha fastidiado que le hayan levantado el ala, pero es que es una obligación del reglamento porque la FIA no se la quiere jugar en ese sentido y yo lo veo bien. Personalmente lo veo muy bien que se obligue a los ingenieros a que levanten ese ala. Porque podríamos llegar a un juego peligroso de a ver quién, quién hace el efecto suelo con el ala delantera mejor que el otro. Cosa que ocurrió, si recordáis, en los años 90. Muy principios de los 90 y finales de los 80, las alas estaban a una altura realmente ridícula. Y era muy fácil que en muchos circuitos tocaran con el suelo, pero vamos, una bestialidad. Y sin embargo, se permitió. Lo que pasa es que, bueno, de aquello pues se va aprendiendo. A ver, el señor Moratilla dice que si hay un toque y pierde un trozo de ala, ¿cuánto sufrirá el piloto? Bueno, en este caso concreto, primero Entiendo que la pregunta es lo mismo que hasta ahora, más, menos. vamos a ver. El tema está en que al tener una ala más alta, efectivamente, si hablo de ala delantera, claro. Como ha ocurrido hasta ahora, como ha ocurrido, veíamos, pues normalmente se rompía sobre todo los endplates. Pero mientras no sean los planos principales los que los pierdas, todavía puedes seguir manejando esos flujos de aire más o menos con algo de gracia, ¿no? Por decirlo así. Sin A ver, embargo, sí. sin embargo, el año pasado ya se hablaba de pérdidas de carga, Bueno, de eso rápido, pero claro, pero realmente, por ejemplo, por poner un ejemplo muy rápido, en Arabia Saudí, cuando Hamilton se tocó con Verstappen, que ahí, bueno, ya sabemos todos la gilipollez que fue. El tema está en que el endplate, me acuerdo que sufrió bastante, que decía la gente, ¡juas, qué resistente el ala! Digo, hombre, es que para eso están hechos, precisamente, porque el toque que fue el de Hamilton fue precisamente de una rueda con esa parte del endplate. Como todos los flaps se quedaron unidos y más o menos, no sólidamente, pero sí estaban unidos y estaban más o menos con la misma geometría o manteniendo la misma geometría, no hubo tantos problemas de carga aerodinámica. Hay otros problemas adicionales, pero en principio de carga no. En este caso concreto, con coches con efecto suelo, sí es verdad que las consecuencias no creo que vayan a ser las mismas, porque si el ala delantera ya está diseñada precisamente para dirigir el flujo, para dividir muy bien el flujo agua arriba y agua abajo, si yo tengo un toque en el endplate, el problema es que si el endplate se rompe, en este caso como el wingtip, o sea, el final de los flaps y de ese plano principal está unido sólidamente al endplate, ahora sí va a afectar a ese plano principal y a esos flaps. Porque vale. realmente no es que sean una sola pieza, pero sí están
al unísono, son la misma superficie o forman una misma superficie. Entonces, si yo rompo si hago una discontinuidad en esa superficie, efectivamente me va a afectar. Y seguramente me va a afectar más de lo que me afectaba antes. Porque antes no eran la misma superficie, eran un elemento independiente y otro elemento independiente. Si se rompe un elemento, bueno, pues el otro todavía, si está bien anclado, si sigue anclado donde tiene que estar y tal, pues puede seguir funcionando. Si no, pues a ver, tres cosas. Una tiene que ver ya con el Ferrari, que esa es pregunta mía. Dice Juan, la RM14 dice, llego tarde, no sé si habrán hablado o no, todavía no, de que se rumorea un doble alerón del RB18. Como no íbamos a hablar del RB18 porque no hay fotos o imágenes adecuadas, un doble alerón, entiendo, trasero. Sí, es algo que ya me han comentado por Twitter, que hablarían de que utilizarían, digamos, algo parecido a lo que ha hecho Alfa Tauri, pero más exagerado. Esa tapa motor que he enseñado de Alfa Tauri, que generaba un canal adicional. Y aprovechando lo que es la aleta de tiburón, con ese puedes generar, digamos, una superficie sustentadora. Un bebé alerón. Sí, lo único que ocurre aquí es una cosa. Primero, la FIA no permite un alerón como tal. O aquellas, por ejemplo, los famosos aleroncitos aquellos en forma de T, lo que le llamaban los tendederos, que le llamaban alguna gente vulgarmente, eso no se permite. Eso por reglamento está totalmente olvidado. ¿Se podría generar un alerón? No. Un alerón como tal no se puede generar, porque un alerón exige que sea una forma aerodinámica, un perfil alar que tenga una diferencia de presiones muy acusada entre su cara superior y su cara inferior. ¿Se podría generar un splitter, un labio de spoiler? Pues sí, con formas se puede conseguir. De hecho, Peugeot en Le Mans es lo que pretende, con esas formas que ha hecho en la parte trasera. O sea que... Vale, queda claro. Otra. Dice Storracing, dice, un MKS como el de Boeing para bajar el morro. Esto rapidito. ¿Qué es el MKS? Pues eso sí que hay más vale, ni puñetera idea. Vale, vamos a Ferrari. Si nos lo explica Storracing ya... Eso, que nos lo explique, exactamente. Sin chiste, por favor. A ver, aquí, viendo el Ferrari, yo lo primero que veo es la primera diferencia bestial con los coches que hemos visto. Y es la estrechez del morro. Correcto, muy fino. Sobre todo en la altura, lo que es la parte que va con el alerón. Correcto. A ver, muy dele usted caña al Ferrari. Muy finito. Y voy a poner la imagen siguiente para explicar todo esto. Ahora ya me está haciendo esto estragos totalmente, pero bueno. Espero que las otras estén bien. Vamos a explicarlo bien. Bueno, lo primero de todo... voy a empezar por el morro, no iba a empezar por ahí. Ahora después ya lo explicaré mejor en la siguiente imagen. Pero sí, efectivamente, esto lo hablamos también en los vídeos. Cuando te dije que en la imagen que había mostrado la FIA, en los renders y tal, el morro era muy ancho. Exacto. Pero que aerodinámica, porque era muy ancho porque la FIA en su... Iba a decir bisoñez, pero no, de bisoño no tienen nada. Lo que pasa que, bueno, la FIA no iba a dar pistas. Había aumentado los requerimientos del crash test, ¿no? Y exigía ahora unas nuevas pruebas de carga, en las cuales, pues bueno, los equipos supuestamente lo iban a tener más difícil para pasarlo. Entonces la FIA dijo, bueno, la solución más sencilla, ¿cuál es? Hacer más grueso ese elemento. Eso en ingeniería se conoce como desaprovechamiento del material. El tema está en que los equipos son enemigos totalmente por dos razones, por peso y por aerodinámica. Sobre todo aerodinámica, la primera, y luego el peso. Entonces, los equipos, yo sabía que iban a tratar de hacer los morros lo más estrechos posible, cada uno ya a su manera y modo. Y el de Ferrari, pues la verdad es que ha sido el primero que me ha dado una alegría en ese sentido, porque he dicho, mira, gente que por lo menos hace las cosas pensando como se deben de hacer en ingeniería, que es hacerlo lo más estrecho que yo pueda, afilarlo todo lo que pueda. ¿Qué hay a cambio? Bueno, tengo que alargarlo. ¿Para qué? Pues para aumentar el volumen de ese elemento, para que cuando el del crash test luego me vayan a pasar, me hagan la prueba de esfuerzo, ya que he perdido lo que haya perdido en área o en sección o en espesor, lo gano con esa longitud. Y básicamente es eso, aerodinámicamente es mejor. ¿Por qué? Bueno, pues eso lo sabe todo el mundo. Una forma más afilada
y más estrecha penetra mejor en el aire que una forma más ancha y más tosca. Entonces, en ese sentido, el Ferrari pues no es diferente. Luego tenemos esa línea que he dibujado, que es desde la entrada de lo que es el contorno, desde la entrada de aire inferior, lo que sería los túneles inferiores de los que os estoy hablando. Sin embargo, Ferrari aquí hace una cosa, a mi modo de ver, bastante diferente a lo esperado o a lo que realmente podíamos pensar. Y es que no hace excavación o por lo menos en el coche presentado y en el coche que ha hecho el Shakedown, no ha hecho excavación en el pontón. Y ha dejado una zona mínima de superficie del fondo libre, que es esa zona de ahí que os he puesto en la parte inferior, donde está la Madalena de Sel, pues un poco más abajo, ahí. La Concha, ¿cómo que la Madalena? ¿Pero esto qué es? Yo le digo la Madalena desde siempre. Pero vamos a ver. Madre mía, toda la vida aprendí a decir Concha y ahora se dice Magdalena. Eso es una historia muy larga mía, porque yo era muy chico entonces. Y por al eso menos no lo has llamado muffin, se agradece. No, yo soy muy español en ese sentido. El tema ya digo es que deja muy poco espacio en ese fondo. ¿Por qué lo hace Ferrari? Bueno, mi pensamiento es que prefiere dejar volumen inferior al lo que es el canal inferior para generar el efecto suelo o para usar el efecto suelo. Y Ferrari prefiere ahorrarse tener que hacer formas extrañas en la parte superior del fondo, tener que usar ese labio que dije, porque la normativa no dice que tengas que hacerlo obligatoriamente, sino que si tú quieres usar un splitter en el borde de ataque del fondo, no hay ningún problema, lo usas precisamente para evitar que el aire exterior con más presión entre a la parte inferior. En el caso de Ferrari no. En el caso de Ferrari, ¿qué hago? Mi pontón lo adelanto casi hasta el límite del fondo para que el aire no tenga más remedio, no le quede más remedio que salirse y marcharse. Entonces, bueno, es una manera diferente de atacar el problema. Repito, funcionará, no funcionará, la pista lo dictaminará, pero desde luego una manera distinta de lo que hemos visto hasta ahora. Y a mí me parece bastante interesante el tema. Bastante interesante. Y luego otra de las razones por las que Ferrari hace eso es porque ha decidido colocar las branquias de una manera totalmente diferente a la que la coloca Aston Martin. Ha decidido usar branquias, por cierto, también. O por lo menos presentárnoslas. Yo estoy seguro de que al final más de uno y más de dos que no han presentado branquias van a tener que usarlas en algunos grandes premios. Y han hecho esa forma rara en la parte superior del pontón. Algunos lo comparaban con una bañera, con una piscina. Ahora lo veremos. Y luego me ha llamado la atención la forma triangular de la entrada de aire superior para alimentación del motor. Curiosa. Pero creo que Ferrari ya lleva usando esta forma desde hace unos años. Y han decidido seguir haciéndolo. Mantenerla. Sí, básicamente. A ver, el MCAS es un sistema de aumento de las características de maniobra. Un sistema informatizado que mide la velocidad del aire para modificar la estabilización de los Boeings. Resultó que se caían cuando había problemas en la lectura. Sí, eran errores raros, o sea, esos que se cayeron hace relativamente poco. Sí, ya. Modificar la envolvente de vuelo de aquella manera. Y luego dicen que te coge un gallego y te mata. Y Bonatilla dice que los murcianos, que son sus costumbres, hay que respetaroslas. Bueno, yo murciano no soy, pero... Ya. Vale. El tema... Mira, me dicen que Charliñano, please, con la concha de sel y el morro tipo pimiento rojo italiano, ¿podemos hacer un relleno con pisto manchego? Exactamente, empanadito, en la concha y a la sartén, fritito, no veas. Bueno, la gente, lo que sí no me negará a la gente es que el coche es bonito, o por lo menos... decir que, hombre, si os ponéis así, pero no me neguéis que no parece una magdalena. Yo creo que ¿qué vas a decir? No, hasta ahí no llego. Eso son cosas mías. Eso ya... Bueno, y dice Isma que buen año para reducir costes. Sí, muy bueno, sí. Aquí os quería enseñar, ahora cuando os ponga la vista lateral, cómo se ve todo esto, porque claro, dependiendo de la vista... Es verdad que cuando se filtró la imagen, yo pensé, porque parecía era una lente de ojo. Está achatado también, ¿no? Se queda achatado. Sí, vale. Aquí es que la imagen se me queda a mí un poquito más achatada. Lo único que quiero que os fijéis es en las zonas esas zonas amarillas que os he señalado precisamente.
La zona amarilla trasera, la que está por delante de la rueda delantera, eso sería el inicio del difusor. Es decir, el difusor este año empieza mucho más adelantado del eje delantero de lo que ha estado hasta ahora o nunca prácticamente. Y esto es motivo, ¿por qué? Pues porque los canales inferiores necesitan precisamente de un difusor mucho más grande en cuanto a su volumen. Lo de la altura también, porque la FIA ha permitido que la salida del difusor sea bastante más alta de lo que ha sido hasta ahora, pero sobre todo y ante todo en esa longitud y que gane volumen, esos canales. La parte delantera, bueno, es diferente también. En el Ferrari me ha llamado la atención que el escaloncito que hemos visto en otros coches, ahora aquí está bastante más adelantado. La idea, pues claro, ya que el pontón me lo has traído más para afuera y me ha estrangulado el flujo en lo que es el borde del fondo, porque prácticamente no le deja espacio al aire para poder colarse por ahí, bueno, pues puedo permitirme el lujo de hacer una forma mucho más suave en lo que es esa pletina que cierra la entrada al túnel, y hacer un escalón más suave también. No necesito ese vórtice que otros equipos sí lo van a necesitar. Y luego en lo que es la quilla, la parte inferior de la parte delantera donde está el cockpit del piloto, un poquito más adelante, en la quilla, ahora todos los equipos van a usar ese aletín, pues precisamente para eso, para que ese aletín lo que va a hacer es que el aire se energice y sea capaz de copiar bien las curvas de la quilla, separarse y entrar bien en los túneles y entrar con energía. Porque es muy importante que el aire que entre en los túneles entre con energía, con bastante energía, para que no se separe, no se desprenda y no haya turbulencia. En el momento en el que hubiera turbulencia no controlada en esa zona, tendría un problema y gordo. Porque metiéndole en cintura desde el primer momento. Sí. Ya está. Dice Imael que los F1 por norma general este año serán más largos en su eslora. Eslora. Sí, lo entiendo. ¿Eslora era a lo largo o a lo ancho? Ya no me acuerdo. En la eslora a lo largo. A lo largo, sí. No. Este año los Fórmula 1, si tienen una longitud muy parecida a la del año pasado, es porque aerodinámicamente interesa. Pero este año los Fórmula 1 tienen los ejes. Iba a decir la distancia entre ejes. Es la batalla, que no me salía la palabra. La batalla este año de los Fórmula 1 está limitada a 3.600 milímetros máximo, a 3,6 metros. Es decir, ¿entre ejes? Entre ejes, sí. Ningún coche puede estar por encima de esos 3,6 metros entre ejes. Ahora, la longitud del morro, dónde coloca el ala trasera, etcétera, etcétera, todo eso depende de más cosas de la normativa. Y como hay cierta libertad dentro de esos volúmenes y dentro de esos planos que va definiendo la FIA, habrá coches 10 centímetros más largos y habrá coches 10 centímetros más cortos. Pero eso como todos los años. Lo que sí es verdad que ha cambiado con respecto al año pasado es que este año la batalla está restringida a 3,6 metros máximo. No puede haber ningún coche más largo en ese parámetro. Vale. Ningún equipo va a poder hacer un coche. Oye, una pregunta, pero esta para otro día, para que te la prepares, aunque igual es muy fácil, ¿eh? Sí, el alerón. ¿El alerón podría ir a mitad del coche? ¿Qué eficacia se perdería? ¿Vale? Pero eso... esa la puedo contestar rápido, pero no. Si quieres la puedo desarrollar un poco más y luego ya le explico mejor otro día. Bueno, vamos con ese morraco. Eso es. Ahí os he señalado el contorno de la nariz respingona que tiene este coche y esa, cómo hace esa forma Ferrari, como el ala, si veis el ala es muy parecida a la que habéis visto en el Alfa Romeo, que os he enseñado antes. Esa entrada del pontón, que es bastante, aunque es bastante más ancha, aunque ocupa, digamos, tiene más longitud hacia afuera, pero es más estrecha. Y esa flecha que os señalo es la toma de aire de la que me preguntabais al principio. ¿Se pueden hacer agujeros para...? Sí, la FIA permite agujeros. Ferrari dice que es para refrigerar al piloto. La FIA dice que sí, que en principio parece ser que es para refrigerar al piloto. Ya veremos a ver luego para lo que es. Porque, y lo digo así, eso que estáis viendo ahí es una toma NACA. NACA, que viene el acrónimo en inglés de National Advisory Committee for Aeronautics, es la precursora de la NASA. La NASA sí sabéis perfectamente lo que es todo. Bueno, pues la NACA era el organismo técnico encargado de verificar y contrastar pruebas con perfiles aerodinámicos, pruebas aerodinámicas en túneles de viento.
Y sus trabajos sobre todo se desarrollaron muchísimo a partir de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Luego después ya pasaría a ser la NASA años más tarde. Y la NACA inventó unos parámetros, para eso lo sabe sobre todo la gente que trabaja en aviación, para definir diferentes tipos de perfiles aerodinámicos. Es decir, todos los perfiles aerodinámicos que veis, tanto en un Fórmula 1 como en una avioneta, como en un avión de combate, como en otros elementos, están definidos por esos parámetros NACA. Y digamos que cada perfil, cada elemento lleva como una matrícula, NACA, y luego una serie de números y letras. Y eso Nacarena, dicen por aquí. ¿Eh? La Nacarena. La Nacarena, sí. El tema es que NACA, además de eso, también definió unas entradas de aire y salidas de aire también, sobre todo usadas en aviación al principio, y luego la automoción, como siempre, pues se fijó y dijo, escucha, pues esto me interesa. Y copiotas. Sí. Esas superficies de entrada y de salida están definidas por una serie de parámetros, longitudes, volumen o sea, área de entrada, área de salida, longitud del elemento y curvatura a seguir. Y están perfectamente definidos por NACA. Y precisamente esas tomas se hacen para que el aire que entre o que salga no genere apenas resistencia aerodinámica. Digamos que actúa a un modo de tobera o de difusor, parecido, ¿no? No es lo mismo, pero es parecido. Y lo que hace es que el aire que entre o que salga entre en régimen laminar. Siempre trabaje en régimen laminar, no se generan turbulencias. En una toma NACA bien fabricada y bien diseñada, el aire siempre va a trabajar en flujo laminar. Y cuando tú trabajas con aire en flujo laminar en un conducto, pues puedes hacer cosas como hizo McLaren con el maravilloso F-Duct, o puedes hacer cosas como el S-Duct, o puedes hacer cosas como X, la que quieras. Entonces, por eso digo, supuestamente es para refrigeración de los pilotos. Yo lo dejo ahí. El coche más famoso con tomas NACA es el Ferrari F40. Sí, señor. Sí, señor. Y además, también la usaron las tomas NACA, si recordáis, los Fórmula 1 de aquellos años, y los coches del grupo B, los famosos grupo B, también llevaban tomas NACA en algunos sitios, y incluso los grupos C de Le Mans también llevaban tomas NACA, sobre todo para la refrigeración de los frenos traseros, porque como iban tan bien carenados esos coches, necesitaban mucho aire para refrigerar atrás y el motor, y usaban tomas NACA precisamente para eso, porque reducían mucho la resistencia aerodinámica. Oye, pregunta aquí que ¿qué es más importante, la largura total del coche o un difusor más largo? Entiendo que el difusor tiene las medidas máximas, ¿no? En este caso concreto, lo importante siempre es la longitud del coche. Más incluso que el difusor. O sea, más largo mejor. Sí, siempre. Si tú tienes, para manejar un flujo aerodinámico, si tú tienes mayor superficie disponible, puedes dirigir mejor ese aire siempre. Entonces, por eso un avión grande siempre, bueno, no más siempre, estable, pero siempre será más estable debido a esa gran superficie aerodinámica que tiene, que con respecto las limusinas esas de 30 metros son la leche. Ya. Correcto. Pues, de hecho, los diseños famosos había diseños famosos de coches con CX super bajo que se presentaban en los salones del automóvil, con el famoso concepto aquel de coche con forma de gota y terminado en un corte a cuchillo al final. Realmente, si te fijas, eran coches muy largos, coches de más de 5 metros en algunos casos, precisamente para eso, para poder hacer una curvatura muy suave, y que el aire la dibuje muy bien. Las canoas, claro, las piraguas, claro, sí, las piraguas, las canoas, todo eso. Entonces, por eso digo que siempre. Sí, es Ismael. Si pregunta porque ya sabe la respuesta. Sí, pues el tema es ese. La punta de la nariz, como veis, termina muy adelantada. Entonces, Ferrari, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues el plano principal lo estiro un poquito de la zona central y consigo un poco más de superficie sustentadora. En el caso de Ferrari concretamente han levantado el ala, pero no han hecho esa V invertida como hizo Aston Martin, por ejemplo, pues para alimentar digamos, el fondo plano. Pero a cambio Ferrari
no son tontos, claro. Y lo que hacen es esas suspensiones delanteras que veis con una push rod convencional, lo diseñan con el triángulo superior en un formato anti-hundimiento, en inglés anti-dive. Si lo veis alguna vez como anti-dive, que es como se escribe, pues que sepáis que es la geometría anti-hundimiento que se llama. Básicamente, la geometría anti-hundimiento se hace en una suspensión para que cuando el coche frene, mi morro no cabecee, no golpee el suelo directamente, sino ayudar a que geométricamente esa suspensión pues sea capaz de sujetar un poco el coche, porque a fin de cuentas la masa se va a desplazar, el centro de masa, y por lo tanto el coche va a bajar del morro. Pero para no hacer trabajar tanto a esas suspensiones, a ese muelle y a ese amortiguador, hacemos una geometría anti-hundimiento, es como se llama eso. ¿Y cómo se hace? Pues el triángulo superior, el brazo más adelantado se levanta y el brazo más atrasado se baja. Como eso tiene como parte adicional que el flujo de aire va a decir, uy, mira, me han hecho un tunelcillo, voy a ir por aquí. Y entonces, ¿qué hago? Dirijo ese aire hacia la entrada del fondo, y otra parte del aire se dirigirá también mediante, bueno, pues debido a esa forma de esa suspensión, se dirigirá hacia la refrigeración del coche, que por eso he subido el pontón y lo he colocado de esa manera. O sea, esa forma medio triangular que tiene ahora la entrada de aire en el pontón viene también por lo mismo, porque quiero diferenciar muy bien entre el aire que viaja por la parte de arriba, el flujo de agua arriba, y el aire que viaja por la parte de abajo, el flujo de agua abajo. Y ya digo, si alguna vez lo leéis o lo veis, se llama así, geometría antihundimiento. No, esta no era la imagen que yo quería enseñar. Esta de aquí. Esta imagen que me ha encantado, por cierto, de Ferrari. En esta imagen, bueno, aparte de que estéticamente el coche, la verdad es que me gusta mucho. Hay una cosa que observo bastante interesante, lo que acabo de decir antes. Cómo coloco ese brazo superior de manera que tiene esa geometría antihundimiento muy marcada. Y entonces soy capaz de generar un túnel adicional para ese aire frontal. Voy a poner aquí lo que he dibujado. Bueno, aquí no he dibujado prácticamente casi nada. Simplemente os he señalado a las diferentes GoPro que ha colocado Ferrari. Y os he señalado el contorno del ala muy convencional, tipo lo que os he enseñado antes de Alfa Romeo. Les veis la toma NACA, que está justo debajo del escudo de Ferrari. Y esas flechitas señalan las diferentes GoPro. ¿Por qué colocan GoPro? Bueno, particularmente la de la torreta superior se coloca para ver los movimientos que hace el piloto, para ver cómo se comporta el coche en la curva, etcétera. En un shakedown no se pueden superar ciertas velocidades, son solo 100 kilómetros, pero bueno, cualquier dato que vayas obteniendo pues te viene bien. Otra GoPro que se coloca en el ala trasera. Veis que en la suspensión delantera también hay una GoPro. Luego hay otras al lado del piloto. El tema es para comprobar diferentes deflexiones de comportamiento del chasis, si hay tornillos que están bien sujetos o no están sujetando bien alguna pieza o algún paramento en concreto. Sobre todo, normalmente suelen ser piezas aerodinámicas que se quiere comprobar que efectivamente la sujeción es buena. Y luego, bueno, la toma de freno, que creo que va a ser la tónica esta temporada. Y van a intentar disimular la toma de freno delantera todo lo que puedan. De hecho, la FIA también ha puesto coto en el volumen que pueden ocupar esas tomas de freno. Y no pueden llevar ningún tipo de aditamento aerodinámico tipo un splitter o otro tipo de cosas que se usaban antes para dirigir el aire. Ahora la toma de freno tiene que ser exclusivamente una toma de aire para que el aire entre, básicamente. Y otra imagen de Ferrari también, que voy a enseñaros. Quería enseñaros porque ahí veis esas flechitas azules ahí que he colocado rizadas. Pues como aquí se ven bien los strikes inferiores que van a controlar el flujo inferior a la entrada de los túneles, pues esa es la dirección que van a llevar los vórtices que van a generar esos strikes. Es lo que me has dicho antes al principio de meter en cintura el aire antes incluso de que entre por debajo del coche.
Energizar el aire, básicamente, darle más energía, porque al final esto es un tema, como siempre en aerodinámica, en termodinámica, en mecánica, todo siempre es un tema de energía, de balance de energía al final. Y el concepto aquí es, genero un vórtice, al contrario de como piensa la gente, normalmente cuando yo tengo, si yo tengo una pared vertical, vamos a poner aquí mi móvil, por ejemplo, así. Si el aire viene en esta dirección, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que el aire va a copiar la dirección o el aire va a saltar y va a generar aquí un vórtice? Pues ambas cosas. Parte del flujo efectivamente va a girar para acá, pero sobre todo y ante todo la mayor parte del flujo, mucho, y si tiene más energía mejor, va a saltar. ¿Por qué? Porque aquí se me va a generar aquí va a haber menos presión que en esta cara. Como va a haber menos que aquí, el aire va a girar, va a tratar de compensar esa diferencia de presión y por lo tanto se va a generar un vórtice. Pues el aire se comporta igual que el agua. Sí, un fluido, a fin de cuentas. Claro. Y lo único que ocurre es que el aire tiene mucha menos viscosidad y tiene muchísima menos densidad. Ya está, esa es la diferencia. Por lo demás, el aire se comporta exactamente igual. Y de hecho, el aire, aunque la gente no lo crea, tiene cierta viscosidad, poca, pero la tiene. Y por lo tanto, por eso el efecto Coanda. Si no, no sería posible el efecto Coanda. Si el aire no fuera viscoso, no se podría hacer. El tema... Y... Espera que se me ha abierto aquí una ventana. Ahora. El tema es que... Los pop-ups. El tema es que estos strikes van a hacer eso precisamente. Lo que van a hacer es que el aire, como tienen esa forma hacia afuera... ¿Por qué se hace la forma hacia afuera del strikes? Porque tú lo que quieres es mantener el aire hacia adentro. Si tú lo que quisieras es expulsar el aire, la forma sería todo lo contrario. ¿Cómo es la forma todo lo contrario? Pues lo estáis viendo en la toma de freno. En la parte inferior hay como unas pletinas con una curva que veis que en la llanta derecha está colocada hacia afuera y la llanta izquierda pues también hacia la izquierda, ¿no? Y en la derecha hacia la derecha. Eso es así porque como el aire aquí es totalmente diferente la forma de encontrarse con ese elemento, pues el vórtice se generaría hacia afuera. Algo parecido a lo que hacía el I-250, mucho menos potente, por supuesto, no tiene la misma potencia ni por asomo, pero sería lo mismo. ¿Y por qué se hace eso? Porque ese vórtice me va a eliminar el aire sucio o va a barrerme gran parte del aire sucio que me genera la rueda delantera. Y si quito ese aire sucio y con poca energía, pues puedo generar un mejor Venturi, puedo tener más potencia en la generación de ese efecto, o en el uso de ese efecto suelo. Lo que quería era simplemente, bueno, pues explicaros que los strikes no tienen esa forma de manera baladí, que no es que yo lo coloque con esa curva porque me da la gana, o porque no, eso está muy bien pensado y es precisamente pues para que eso gire el aire hacia donde a mí me interesa. Cuanto más Coanda, más anda. Siempre. Dice. Strippers con Coanda. Strikes. Son strikes, pero strippers, ya sabes. Sí. Oh, ya empieza a irse de madre. Ya. Y ya por último, bueno, pues la bicha, ¿no? Que ya dijimos que ya os voy a enseñar por último el Mercedes. Para a la bicha os dejo solitos que yo tengo que marchar. Es verdad que lo único, ya aprovecho los que estéis por aquí. Mañana casi seguro que voy a hablar de las carreras entre ciudades de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los albores de nuestra competición. ¿Vale? Así que yo os dejo que marcho. Que se me echa la hora encima. Un placer, Jero, y ya sabes, cualquier cosa. Y acuérdate que está Sergio, por ejemplo, para la hora de hacer... sí, es verdad. A la hora de hacer el raid, tienes a Sergio por ahí, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias, Charlie. Un placer. Adiós, gracias a todos. Chao. Bueno, aquí tenéis el Mercedes, el W13. Como veis, un coche... lo que me ha sorprendido de nuevo de los alemanes es que el coche parece en un estadio de diseño muy superior al resto. Es decir, lo mismo que hemos visto en Ferrari, cosas bastante interesantes, pero siempre son detallitos, ¿no? Y demás, en este coche todo lo que se ve ya parece hecho pues para que si hay un gran premio mañana, el coche ya pueda participar perfectamente. Y lo primero que me ha llamado la atención es lo parecido que son el contorno de los pontones. Y no en la presentación era prácticamente igual al del W10.
Pero aquí no, aquí ya se nota que hay un tallado mucho mayor. Ahora os enseñaré pormenorizadamente porque este coche tiene mucha miga. Y otra cosa que estéticamente me ha llamado la atención, que las llantas, bueno, los tapacubos, mejor dicho, van pintados. Y bueno, ese a la trasera, ¿no? Que veis ahí. Digamos que el DRS, que está muy bien integrado con el pilón. Todo el coche parece que está hecho ya, parece que está ya fabricado prácticamente para participar mañana en un gran premio. Cosa que en el resto pues no se observa esa cuestión. Y la verdad es que llama bastante la atención. Y no sé si es más intención de Mercedes de meter miedo o simplemente, bueno, pues que el coche está bastante más desarrollado. Y de esta vista lo que os quería enseñar es que esta pared vertical que hay aquí, en ese paramento que van a tener todos los coches, en el lateral, en la entrada de aire, en la parte para los túneles inferiores, se ha creado un canal adicional en el Mercedes. Es decir, el fondo tiene un escalón, no sé si lo observáis ahí, que os lo he dibujado, y luego en línea discontinua la otra parte. El tema yo creo que es simplemente asegurarse de que el flujo que viaja por la parte inferior del monoplaza es todavía más limpio de lo que se puede hacer simplemente con los strikes. Es decir, dividir el flujo en la parte superior e inferior de manera de que te aseguras de que el flujo que viaja por la parte inferior del coche es todavía más limpio. Todas estas cosas, repito, como siempre, yo puedo decir misa. Luego funcionará o no funcionará, lo más lógico que funcione. Porque esta gente no da punta sin hilo. Pero, ya digo, repito, ha llamado mucho la atención ese canal adicional que crean en la parte superior. Y que la intención es precisamente esa. Limpiar el flujo de agua abajo del coche todavía más y que sea mucho más eficaz esa generación de... ese uso, mejor dicho, del efecto suelo, esa potenciación del efecto suelo. Sí, es bastante curioso, Isma. La verdad es que, repito que este coche, para mí, la sensación que me ha dado es que está en un estadio de diseño muy superior al resto. Estas ondulaciones del fondo, he visto que este año la normativa es verdad que no está muy clara en cuanto a cómo se define esta zona del fondo. Ya comenté que ya veríamos que era una zona no gris, porque no era una zona gris, pero sí era una zona que estaba bastante abierta a diferentes desarrollos y la verdad es que me sorprendió. El tema es que todos los equipos más o menos pues nos han mostrado unas líneas muy, muy clásicas, muy sin definir. Las ondulaciones del fondo las usaba ya Mercedes el año pasado, no sé si recordáis, y Aston Martin también. ¿Qué es lo que se pretende con esas ondulaciones? Bueno, pues digamos que es ampliar un poquito el volumen de control que tienes con respecto a un fondo totalmente liso. Entonces tienes varias zonas en las que el aire va a comportarse, digamos, dividiéndose y al final consigue llevar el aire de una manera más eficaz a donde a ti te interesa. Luego tenemos, os he señalado con esas flechas porque me ha parecido muy curioso. Mercedes ya ha sacado esas sondas, son tomas de presión, simplemente unas pequeñas tomas de presión o sondas pitot para que comprobar que en esa zona hay la presión de aire esperada. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque en los cálculos CFD, en los cálculos de tanto del túnel de viento como CFD que os acabo de decir, pues las cifras son X, la que sea, ¿no? La presión del aire ahí es, vamos a poner un ejemplo, resulta que la presión del aire ahí está en 1,5 bares, por poner un ejemplo, sería monstruoso desde luego, pero bueno. Bueno, pues en el CFD luego resulta que el cálculo me daba 1,49 con 1,49997. Y en el cálculo del túnel de viento me daba 1,51. Vaya, hombre, tengo 1,50. Bueno, vale, me estoy moviendo más o menos en una zona bastante interesante. Resulta que me ha dado 1,50. He ido a CFD y me cago en la leche, que el CFD me daba 1,75. Y el túnel de viento me daba 1,75559. Y tengo 1,50 nada más. Pues la hemos pifiado, chicos. Así que así es como se trabaja. Y luego después os he dibujado ese pequeño splitter
que hace las funciones que hacían antes los... no sé si os acordáis, en el año 2020, los cortes en el fondo, esos cortecitos que había en el fondo por delante de la rueda trasera, pues la función que hace ese splitter es muy parecida. Lo único que pasa es que los cortes en el fondo eran mucho más útiles y más eficaces, y bueno, ese pequeño splitter no va a hacer la misma, no es capaz, no tiene esa potencia, ¿no?, para poder hacer eso mismo. Pero bueno, en realidad al final se van consiguiendo cositas y vas limpiando un poco ese flujo de aire que viaja por esa zona. Ya digo, el tema del Mercedes que me ha llamado bastante la atención, sobre todo que usaran ya las ondas pilots ya en un shakedown, cosa que ya te está indicando bastante que lo que quieren es poner el coche en marcha lo antes posible. Luego tenemos esta imagen que me ha llamado también bastante la atención. La altura del ala delantera, como estáis viendo en todos, también depende de la perspectiva. A veces se ve más alta, a veces se ve más baja. Lo que sí os puedo decir es lo siguiente: si nosotros tomamos como plano de referencia la quilla, lo que sería lo que era la bandeja del té, que ahora sigue siendo bandeja del té, pero es muy pequeña, muy, muy estrechita. Si tomamos ese plano de referencia como la altura cero, mi ala delantera tiene que estar su parte más baja a 100 milímetros de altura con respecto a eso, es decir, 10 centímetros por encima. Si mi quilla, esa parte por obligación FIA tiene que estar a 50 milímetros del suelo, por lo tanto mi ala delantera tendría que estar como mínimo a 15 centímetros del suelo. Eso es bastante altura para lo que se estila en Fórmula 1, y de hecho ya digo que eso ha cambiado bastante este año y se está notando, claro, en las imágenes, en las fotografías, pues se ve bastante. Aquí os he dibujado otra vez de nuevo los vórtices. Como veis, esa forma del ala delantera tan acusada, esa forma de husillo que hace hacia adentro, ¿no?, que se esconde muchísimo, muy agresiva, por cierto, en el Mercedes me ha llamado mucho la atención también. Lo que hace es precisamente eso: generar un vórtice que haga que el aire se pegue al morro y dibuje el morro y vaya dibujando el contorno del morro. Y en ese sentido, bueno, Mercedes utiliza una forma muy acusada. Me hace pensar que Mercedes esta forma la ha estado desarrollando desde hace bastante tiempo. Esto no está desarrollado de hace un mes ni de hace dos. Está desarrollado de hace bastante más tiempo. Otro tema que quería enseñaros, en el shakedown que han estado enseñando, el coche. El coche, la verdad es que tengo que reconocer también que este coche es bastante bonito. Y me han llamado la atención varias cosas. Bueno, el ala delantera, como os he dicho antes también, esa forma tan acusada en la parte central del ala, esa agresividad, ¿no?, en las formas de esos flaps. Me ha llamado la atención todo el espacio libre que deja Mercedes en la parte trasera para el paso de aire, como de nuevo la suspensión pull rod la han diseñado, al igual que otros equipos, la han levantado un poquito. Sigue siendo un coche prácticamente sin rake. En ese sentido es verdad que prácticamente todos los coches han presentado muy poco rake o cero. Yo no descartaría que empiecen a elevarlo, no digo esta temporada, pero sí de aquí, hombre, esta temporada, a lo mejor de aquí a final de temporada o incluso al principio de la temporada que viene, empezarán a elevar un poquito para aprovechar un poco más esos canales inferiores. Pero de momento, bueno, lo van a hacer así. Aquí en esta imagen os quería enseñar estas cositas. El sensor de temperatura, porque algunas veces me han preguntado qué eran esos esos elementos chiquititos, ¿no?, con forma como de balón de rugby, que se veían en los endplates de los coches, no ahora, sino desde hace ya muchos años. Pues son sensores de temperatura. Lo que hacen es están orientados hacia la rueda delantera y lo que hacen es medir la temperatura de la cubierta, de la escultura del neumático, y así poder controlar mejor pues cómo se calienta, cómo trabaja, etcétera. Incluso interesante para reglajes de suspensión, para darle más camber o menos camber, caída de rueda a la suspensión delantera. La segunda zona que os la he dibujado es bueno, ahí tenéis el vórtice de nuevo dibujado en la parte inferior, en la parte interior, mejor dicho. No va a ser, repito, estos vórtices no pueden ser tan potentes como el i250 por una razón muy sencilla, porque el i250 los flaps se cortaban. O sea, había una separación entre el morro y los flaps. ¿De cuánto? De
desde el centro del morro hasta la punta del flap eran 250 milímetros. Por eso se llamaba I-250. Había esa separación, ¿no? Aquí no hay una separación física. Aquí esos flaps terminan en el morro. Entonces no puede ser tan potente como habitualmente lo era. En este caso concreto, bueno, se puede generar un vórtice menos potente y se puede aprovechar. Y luego tenemos esa forma de los flaps superiores y del ala que están adecuadas para que ese área que os he pintado sea donde se genere la mayor parte de la carga aerodinámica del ala delantera. Cosa que van a hacer una gran parte de los equipos por lo que he visto. O de momento por lo que se ha visto en las alas delanteras. Luego ya digo esto, cuando en Montmeló empiecen a saltar fotos de los test de Montmeló y sobre todo en Bahrein se empiezan a ver cosas, se verá muy diferente. Habrá cambios en esa forma de las alas, habrán cambios en los contornos, habrá cambios en otra serie de cosas. Y luego tenemos la parte trasera. Os he dibujado el triángulo superior, el triángulo inferior. En rojo lo que tenéis pintado es el semieje o palier, que también se llama. Veis por dónde va, lo han levantado. Han conseguido que el palier esté un poco levantado y todo por lo mismo, porque ese túnel que os he dibujado ahí con dos líneas amarillas, veis que está ahí dibujado, lo que quiero es que levante, pero que tenga un volumen libre. Y luego esa elipse verde que he dibujado ahí es precisamente por eso, porque todo ese volumen, toda esa compactación que ha hecho Mercedes de los pontones, que por cierto, como veis, la tapa motor del Mercedes es bastante más voluminosa de lo que ha sido estos años atrás. La entrada de aire también es bastante voluminosa. Bueno, pues ese quitarle volumen a los pontones es precisamente para ganarlo en esa zona y para que ese túnel también pues tenga más espacio para poder ser más voluminoso, poder ser más alto y poder ocupar más volumen, más espacio. Ya digo que todo es siempre al final en búsqueda de que el túnel inferior tenga el mayor volumen disponible para poder generar la mayor depresión posible, para que el efecto suelo esté potenciado lo más posible en tu coche. Bueno, en esa imagen concretamente, Isma, es que lo parece. Lo único que ocurre es que no es así. Lo que pasa es que como el ala delantera está tan levantada en estos coches de este año, pues la sensación que da es esa. Pero no nada más lejos de la realidad. Ningún coche va a ir más bajo de culo que el morro. Pues la verdad es que sí, Carlos, esta gente juega en otra categoría. Y esta imagen, que aquí sí se ve mejor, aquí pude ampliarlo un poquito mejor. Lo que os señalo son simplemente 3 zonas concretamente. Son 2 vórtices en la zona inferior. Esos vórtices están generados precisamente por los strikes de las ruedas delanteras. Y precisamente para lo que trabajan es para sacar ese aire. ¿Y por qué sé que son los que sacan ese aire? Pues por esa flecha lateral que os he puesto. Ese aire que se ve por la parte lateral, que veis como que se riza en la parte inferior, en donde está con el asfalto, la culpa es precisamente de esos vórtices. El trabajo es parecido al del I-250. De nuevo, no es tan potente como el I-250, pero eso, el tema está en eso. Y el agua, de nuevo, ocurre lo mismo, como bien ha dicho Antonio Moratilla, que ocurre lo mismo que con el Williams. El agua sube mucho, pero al contrario de lo que pasaba el año pasado, mantiene bastante el contorno del monoplaza. El agua no se desvía mucho hacia los lados. Ya veremos a ver si es mejor, si es peor, si es regular para las carreras de lluvia. Yo realmente creo que seguirá siendo un problema, y un problema serio, porque el tema está en que en un Fórmula 1 tú no puedes carenar las ruedas. Y si no puedes carenar las ruedas, pues ya tienes un problema. La rueda va libre, el agua que va expulsando se encuentra directamente con el flujo de aire sin cortar. Y el problema que encuentras es ese, precisamente, que ese aire arrastra todas esas gotas de agua y las lleva, pues claro, a donde se lo proponga. Como este año los coches, al usar el efecto suelo, esos difusores tienen mucha más potencia, pues tenemos ese problema. El agua asciende porque el aire tiene más energía y por lo tanto el agua puede ascender más. Pero repito,
el objetivo principal era conseguir que el agua no se expandiera hacia los lados, no se escapara hacia los lados por culpa de esos vórtices. Y creo que por esa parte está medio conseguido, creo. Eso ya la pista también lo dictaminará. Ya veremos a ver el tema de las turbulencias, el tema de poder seguirse. Esta imagen me hace pensar que va a seguir siendo difícil que un monoplaza siga al otro. Si se consigue ganar un 15 o un 20% de rendimiento con respecto al año pasado, oye, pues bienvenido sea, porque va a haber pilotos que ahora sí van a poder jugársela. Antes no podían, antes era imposible. Entonces, bueno, en ese aspecto creo que se va a ganar. Y luego, pues repito, se nota la acción del splitter delantero, de ese aditamento que se ha colocado en la rueda delantera para poder reducir la resistencia aerodinámica que genera la rueda delantera. Pero, a ver, los milagros a Lourdes. Entonces, sin un carenado parcial de esas ruedas delanteras, es muy difícil conseguir que la turbulencia se reduzca tanto como se pretende. Entonces, bueno, de momento el tema de que los coches estén más limpios de aerodinámica, de todo lo que eran esas persianas venecianas, de los bargeboards aquellos bestiales, etcétera, creo que todo eso va a dar sus frutos. Y de hecho a la imagen me remito. Repito que el agua ya no se expande tanto hacia los lados y eso es bastante interesante. También, como salvedad, y aquí entre comillas, en un shakedown, repito, no se desarrollan las velocidades que se desarrollan en unos test normales y por supuesto las que no se desarrollan, las que se desarrollan en un gran premio. Cuanta mayor velocidad lleve un monoplaza, mayor resistencia genera y por lo tanto ese agua cambiaría. Es decir, si ese monoplaza fuera a una velocidad velocidad de gran premio, seguramente la cortina de agua que levantaría sería aún mayor de lo que se está viendo ahí. Pero lo interesante es eso, que lo levanta hacia arriba, pero no tanto hacia los lados. Entonces, creo que por ese aspecto podemos ganar en estos años. Que no... Sí. No, de hecho... A ver, el tema de las branquias o no branquias, por ejemplo, en un día como el que probó Mercedes en este shakedown, pues desde luego unas branquias son contraproducentes. Porque además las branquias siempre van a generar resistencia aerodinámica. Por muy bien diseñadas que estén, en el caso de Ferrari habéis visto que la han colocado casi en el contorno de la tapa de motor, casi en vertical. A pesar de eso, siempre va a generar resistencia aerodinámica. Entonces son contraproducentes. Si no usas esa branquia y todo eso va totalmente tapado, pues el coche va a generar menos resistencia. Sin embargo, en un día caluroso es posible que las necesites. Y claro, ese va a ser el problema para algunos. El tema está en que, bueno, hay gente que la ha presentado y gente que no. Yo creo que aquí en realidad todo el mundo está jugando al despiste y bueno, eso no hace falta ser ningún lumbrera ni ningún estudioso. Pero es cierto que de todos los coches que se han presentado, en realidad el que más avanzado me ha dado la impresión de todo lo que se ha presentado hasta ahora, el que más avanzado está sin saber por dónde anda Red Bull, porque, repito, las dos fotos que se han filtrado son horribles. Y realmente intentar sacar conclusiones de esas dos fotos es muy difícil. Es muy difícil sacar conclusiones de cualquier foto de las que os he enseñado, pero es mucho más difícil sacarlas de esas dos fotos. El tema es que, ya digo, este coche del Mercedes me ha sorprendido bastante en tema de desarrollo, porque lo que ha presentado Mercedes en el shakedown sobre todo, porque ya no me he fijado en las imágenes de la presentación porque era un coche distinto, me ha sorprendido la fase de desarrollo en la que parece que están. Es muy superior, ¿no? Y ya veremos a ver qué es lo que pasa esta temporada. Confío en que esto sea más una bravuconada de Mercedes y que sea sacar músculo y enseñar músculo para mira cómo estoy, y que luego pues la cosa no sea tan fuerte. Bueno, Adrián Santos, muchas gracias por esa raid.
Lo que pasa que ya estoy terminando prácticamente. Lo siento que los que hayáis venido de la mano de Adrià, pues ya estoy prácticamente terminando. Así que así que la verdad es que bueno, hemos estado aquí hablando de las últimas presentaciones de Fórmula 1 y yo espero que haya quedado un poquito más claro también por dónde va cada equipo, porque hay varios conceptos. Ahora los paso. Pues sí, ahora haremos raid también por ahí. A ver cómo va la cosa. Y nada, si no hay así ninguna duda más, ni ninguna pregunta más, pues iré preparando ya la raid para lanzaros con... Que creo que está Sergio Martínez en Twitch. Sí está. Está el amigo Sergio. Pues yo voy a ir dejando con Sergio. Y nada, que muchísimas gracias por haber estado. Que espero que hayáis disfrutado de este directo. Y que nos vemos en el próximo.